Nos complace presentar este primer módulo. Agradecemos a todos quienes están aún en la parte externa, quienes están en el auditorio y no se han ubicado en las sillas que tenemos para ustedes. Lo hagan, nos regalen un poco de silencio para dar inicio con esta conferencia magistral con la que abrimos la jornada académica. Y precisamente esta conferencia magistral la realizará Nicolás Uribe. La conferencia magistral denominada ¿Qué deben saber los consejeros, gerentes, líderes coooperativistas sobre inteligencia artificial? Vamos a abrir esta conferencia con un tema muy importante en el mundo, no solo para Colombia y para nuestra región, sino para el mundo, sobre la inteligencia artificial. Si me permiten, quiero presentar a Nicolás. Él es abogado y líder empresarial con una trayectoria destacada en los sectores público, privado y mediático. Expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, expresidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Ha sido un transformador en instituciones y un estratega en asuntos públicos. Actualmente es conferencista especializado en inteligencia artificial con certificación internacional, impulsando conversaciones claves sobre el impacto de la tecnología en las organizaciones. Con un fuerte aplauso doy la bienvenida a Nicolás a este escenario. Bienvenido a Pereira, Nicolás. Muchas gracias. 2400 años atrás, Confucio empezó a decir o decía que todos los seres humanos tenemos dos vidas y que el segundo comienza, o la segunda comienza, cuando nos damos cuenta de que tan solo tenemos una. Y la verdad, no con el ánimo de controvertir a Confucio, pero sí de ponerlo en tiempo presente, yo creo que nosotros podríamos decir hoy que los humanos no tenemos dos, sino tres vidas. Y que la tercera comienza cuando nos damos cuenta de que podemos vivir la segunda de la mano de la inteligencia artificial. Y es que lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio aproximadamente es verdaderamente transformador en todas las dimensiones de la vida como la conocíamos hasta ahora. Porque no importa quiénes seamos, no importa si somos jóvenes o viejos, no importa si hacemos parte de una empresa multinacional enorme, no importa si estamos en la base de la pirámide de la organización o si estamos en la cúspide, no importa absolutamente nada alrededor de nuestro pasado en términos profesionales, si somos o no tenemos experiencia técnica o si la tenemos, todos sin excepción podemos conectarnos hoy con lo que se denomina inteligencia artificial y a partir de entonces tener la posibilidad de acceder a cerca de 10,000 vidas como la nuestra para ponerla al servicio de nuestras competencias, de nuestras necesidades y volverla claramente el instrumento adecuado para deshacernos de una gran cantidad de cosas y ponerla precisamente a ahorrar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, para permitirnos perseguir nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Porque a diferencia de lo que sucedía desde 1956 cuando se acuñó el término de inteligencia artificial, hoy no se necesita saber leer y escribir código para poder hablar con la inteligencia artificial. Es más, ni siquiera se necesita saber leer y escribir. Basta con hablar para poder conectarnos con esta enorme posibilidad que hoy todos tenemos en nuestros bolsillos. Y la verdad es que han pasado apenas 2 años y medio desde esta importante transformación. Pero lo que ha pasado durante estos años es verdaderamente transformador y está sucediendo en nuestras casas, en nuestras organizaciones y en nuestra propia vida. De hecho, un estudio reciente, por ejemplo, dice que cerca del 80% de los trabajadores hoy pueden ahorrar hasta el 30% de su tiempo gracias a las posibilidades de la inteligencia artificial. Y ese mismo estudio de McKinsey afirma que para el 2030 cerca del 100% de los trabajadores podrán ahorrar 3 horas diarias de su tiempo para destinarlas a otra tarea gracias a las posibilidades que hoy herramientas de IA le brindan a cada uno de nosotros. Pero no solamente eso,
sino que todos tenemos que prepararnos para la realidad de una transformación en el mundo del trabajo. Un estudio reciente, por ejemplo, decía que habiendo analizado cerca de 1.016 profesiones, cerca solamente de 35 de ellas no iban a tener una transformación real en términos de lo que significaba la llegada de la inteligencia artificial. Y dentro de esas 35 estaban cosas como, por ejemplo, el ser atleta de alto rendimiento, cosas por el estilo. Luego, para la mayoría de nosotros, personas que trabajan en el mundo del conocimiento, probablemente nos va a tocar reaprender a trabajar para poder adecuarnos a una realidad que en 2 años y medio está transformando desde la casa hasta el mundo del trabajo. Pero no solamente esto ha sido una cosa por cuenta de la democratización masiva que rompe todos los récords en términos de qué tan rápido esto se permite estar en todas partes, a todas horas y para todos los servicios, sino que es tan importante y está transformando todo de tal manera, precisamente porque la productividad de la inteligencia artificial es más importante que la productividad de cualquier otra herramienta en la historia de la humanidad. Si ustedes se ponen a mirar lo que hemos visto, en la revolución industrial, la máquina de vapor que generó tal vez la revolución de bienestar más grande en la historia de los humanos en los últimos 200 años y nos trajo a este mundo con el mayor nivel de bienestar, es algo así como una productividad derivada de la máquina de vapor entre el 22 y el 18%. La inteligencia artificial, dependiendo de los dominios y de las áreas, puede incrementar la productividad de las personas entre un 40 y un 60%. Y lo que estamos viendo es que en todos los dominios y en todas las áreas, las compañías a medida que va pasando el tiempo van transformando la manera, incorporando la manera en que usan inteligencia artificial para poderlo hacer. Y claro, no solamente están haciendo más rápido lo que antes hacían más lento y con mayor profundidad, sino que una vez empiezan a detectar y a utilizar la inteligencia artificial para mejorar los procedimientos de cómo funcionaban hoy. El 45% de las empresas que creyeron que esto no era un chiste hace unos años, sino que se la jugaron en serio, hoy no solamente están pensando cómo hacen más rápido y con mayor profundidad y más barato lo que antes hacían bien, sino que están incluso desarrollando en un 45% nuevos productos. Y es que la verdad, el retorno de la inversión de la inteligencia artificial cuando se despliega de manera adecuada, para aquellos que la hicieron al principio y de manera consciente, está significando $3.7 por cada dólar invertido en promedio, y para aquellos que son líderes en sus sectores en implementación de inteligencia artificial, estamos viendo cómo la IA aporta casi que $10 por cada dólar invertido. Y casos de usos en todas las dimensiones. Hoy cerca de un 75% de las empresas que salen en los análisis y encuestas de la mayoría de las firmas consultoras internacionales, lo que afirman es que tienen al menos un caso de uso implementado y que van creciendo de manera progresiva a otros dominios de la organización en temas como, por ejemplo, servicio al cliente, que llega a cerca del 75% de las tareas. Mientras todo esto pasa, al mismo tiempo, de manera exponencial también se reducen los costos de lo que significa acceder a la inteligencia artificial. Sam Altman, por ejemplo, el presidente de OpenAI y el dueño de ChatGPT, lo que dice literalmente es que en los últimos 12 meses ha podido reducir en 10 veces el costo de funcionamiento de los modelos, al mismo tiempo de que nos permite tener más y mejores funcionalidades. Y a principio de este año, seguramente ustedes oyeron hablar de DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial chino, que con el 96% de los costos de OpenAI lograba poner al servicio de los consumidores un modelo prácticamente equivalente en términos de cadena de pensamiento. Luego, lo que estamos viendo realmente es una transformación en todas las dimensiones y por supuesto que tiene que impactar y está impactando al sector financiero cooperativo en múltiples dimensiones y en múltiples dominios. Desde las operaciones, por supuesto, individuales para crear copilotos para las personas, pasando por la gestión de riesgo, donde nos permite detectar rápidamente el fraude, por supuesto en un entorno especialmente interesante para ustedes que tiene que ver con la experiencia del cliente o de los asociados y en todo lo que tiene que ver con análisis predictivo, toma de decisiones, seguridad y usos comerciales de todas las dimensiones de lo posible. Ahora bien, es tal vez importante de golpe recapitular, porque aquí la mayoría de las personas hemos oído hablar de inteligencia artificial en todas las dimensiones y a todas horas, pero a muy pocos de nosotros nos parece que esto es el cómo voy yo con la inteligencia artificial, es decir, qué es lo que yo puedo hacer con ella en mi organización o en mi vida particular. Y nos parece algo así como ciencia ficción en algunas dimensiones, en la medida en que vemos, por ejemplo, los robots de Elon Musk, o cuando el premio Nobel de Química se lo gana por primera vez no un químico,
sino una persona que desarrolló un programa de inteligencia artificial para desdoblar el ADN de la proteína. Y todo eso está bien, entre otras cosas porque vamos a vivir 120 años. Pero la pregunta es, ¿eso cómo impacta realmente aquello para lo cual la inteligencia artificial tiene que ver con mi organización o tiene que ver conmigo? Y en el marco de tantas cosas que es posible hacer con la IA, yo quisiera simplemente transmitirles 4 que tal vez son las que deberían llevarse con el ánimo de construir y empezar a transitar por esta travesía espectacular de lo que significa la inteligencia artificial en la vida personal y en las organizaciones. Porque la primera y la más importante de todas seguramente es la idea de que la inteligencia artificial nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Y por qué nos ayuda a tomar mejores decisiones? Porque la inteligencia artificial lo que hace es añadir competencias a las que nosotros no tenemos. Y se los voy a poner en plata blanca con ejemplos de carne y hueso. Mi señora, por ejemplo, tiene un negocio de comida mexicana. Ella es lo que digo yo, un one-man army, es decir, un ejército de una sola persona. Tiene 7 cocineras, 3 administrativos, 2 mensajeros y 3 personas que atienden al público. Vende principalmente a través de las redes sociales, a través del voz a voz y a través de estrategias comerciales que ella misma fabrica. Pero en la nómina, ustedes no vieron a ningún experto en marketing ni a ningún experto en ventas. Pero lo que pasa es que la inteligencia artificial ha leído más libros que todos los humanos vivos en la historia de la humanidad. La inteligencia artificial no solamente ha leído más libros, cerca de 340 millones de libros, sino que además es capaz de acordarse de todos y cada uno de ellos. Y en cuestión de segundos puede añadir competencias a la que empresa de mi señora no tiene, poniéndole un plan de marketing dirigido literalmente a promover productos de comida mexicana, a pesar de que nunca se ha comido un taco mexicano, y hacer en cuestión de segundos desde los objetivos hasta lo táctico de lo que significaría un plan para vender más y mejor. Nos añade competencias a las que no tenemos. Pero en segundo lugar, nos libera también de nuestros propios sesgos. Porque cuando llegamos a interactuar de manera permanente con la inteligencia artificial, no solamente tenemos competencias añadidas a las que a nosotros nos hacen falta, sino que la inteligencia artificial es capaz de, evitando nuestras propias inclinaciones y nuestros propios sesgos, darnos miles o cientos de alternativas complementarias para analizar problemas como lo vamos a ver más adelante. Es decir, nos ayuda a tomar más y mejores decisiones sobre la base de que nos permite, en cuestión de segundos, tener la competencia, como decía hace un segundo, de acceder a miles de vidas como las nuestras en otras dimensiones para hacer lo que nosotros nunca habíamos podido hacer. Como dice el director de NVIDIA, aquí lo que tenemos es claramente la posibilidad de que el costo marginal de la inteligencia sea casi que igual a 0, con lo cual podemos llegar a donde nunca antes habíamos llegado gracias a la inteligencia artificial. Pero en segundo lugar, la inteligencia artificial lo que tiene es una capacidad extraordinaria de ayudarnos a procesar datos con una profundidad extraordinaria y con una rapidez y con unos costos bastante reducidos. Así como mi señora quisiera hacer un plan de marketing para vender más comida mexicana, por supuesto que el resultado sería muy importante, pero mucho mejor si no solamente yo le dijera que hiciera un plan de marketing, sino que hiciera un plan de marketing basado en la información de los últimos 5 años de sus propias ventas. Con lo cual, en cuestión de segundos, cosa que ella, su empresa, nunca podría pagar, es capaz de identificar el ticket promedio, cuál es el producto que más se vende, cuál es el de más rentabilidad, identificar, como lo vamos a hacer más adelante, el perfil del cliente adecuado al cual debería dirigir las campañas de comunicación, entre otras cosas. Nos ayuda, pues, no solamente a tomar mejores decisiones, sino que sobre todo nos aleja de las corazonadas y nos lleva a las decisiones basadas en datos. Y claro, la inteligencia artificial está inscrita dentro de lo que se denomina transformación digital. Y transformación digital básicamente es un proceso que nunca acaba, que termina siendo una parte cultural al interior de las organizaciones, pero que tiene 2 elementos fundamentales. Nos permite hacer más con menos, es decir, optimizar y automatizar una gran cantidad de tareas y trabajar en la experiencia de cliente, que es fundamental para sobrevivir en un mercado cada día más competitivo y más difícil. Y también, como lo vamos a ver ahora, la inteligencia artificial en cuestión de segundos es verdaderamente versátil para llevarnos de un mundo a otro, de un formato a otro, para llevarnos simplemente de un dato a un mensaje, a un video, a una voz o a casi que cualquier formato que yo quiera para poder llegar con hiperpersonalización a mi cliente luego de haber hiperidentificado sus necesidades a partir del análisis de datos que teníamos. Concretamente, el reto que tenemos todos los humanos en la actualidad
es ver cómo somos capaces de conectarnos con este nuevo cerebro y cómo nuestro cerebro, de la mano del cerebro de la inteligencia artificial, que en los términos actuales mencionado por el director de Anthropic, que es otro modelo de inteligencia artificial, lo que dice es que opera como en ciertos dominios, como el cerebro con la inteligencia de un alumno de pregrado de una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Pero que si sigue creciendo como va en los próximos 3 o 4 años, vamos a tener conocimiento mucho más allá de la frontera humana hasta como la conocemos ahora. Luego, la gran responsabilidad de todos, no solamente para hacer bien las cosas, sino casi que para sobrevivir en el mundo del trabajo o para sobrevivir en el mundo de la empresa, tiene que ser la idea de cómo conectarnos precisamente con este cerebro para amplificar lo que hacemos y lograr los beneficios y las oportunidades de la inteligencia artificial. Y obviamente, este desafío y todas estas noticias de lo que pasa con inteligencia artificial nos lleva de manera constante a pensar que tenemos que actuar con sentido de urgencia. De hecho, a principio de este año, el director de la Escuela de Inteligencia Artificial de Stanford decía: ojalá que este momento, es decir, 8 meses atrás, ojalá que este momento lo agarre a usted viendo cómo empieza a encontrar resultados producidos por inteligencia artificial, mientras a sus competidores usted los puede todavía ver jugueteando y mirando cómo la inteligencia artificial puede hacer algo que ellos quisieran hacer. Y es que la verdad, esto está pasando más rápido que nunca antes y está pasando en más dimensiones de las que nosotros estamos viendo. Y por eso es evidente que todos estamos medio ansiosos pensando, bueno, ¿y entonces qué es lo que la inteligencia artificial hace por mí? ¿Qué es lo que la inteligencia artificial en mi sector, en mi cooperativa, en mi segmento, de acuerdo al tamaño de mi organización y a mis cuellos de botella, de acuerdo a mi modelo de negocio, puede hacer por mí? Y eso está bien, y está verdaderamente bien. Pero la verdad es que el 98% de las empresas grandes que están utilizando inteligencia artificial lo demuestran como un caso en donde están teniendo éxito. Pero solamente el 10% de quienes lo están implementando afirman que están satisfechos con el nivel de rentabilidad de resultados que tienen de la inteligencia artificial. Y tiene que ver probablemente con esto. Y es que no solamente se están preguntando qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por ellos, sino más bien al estilo de lo que decía Kennedy en su famosa inauguración el 20 de enero de 1961, donde decía: no le pregunte o no se pregunte qué es lo que su país puede hacer por usted, sino pregúntese qué es lo que usted puede hacer por su país. Es decir, algo así como: no es lo que debemos preguntarnos simplemente qué es lo que la IA puede hacer por mí, sino qué es lo que yo tengo que hacer para que la IA pueda funcionar en mi organización. Y en este proceso, sin duda, vamos a cometer muchos errores. Y errores mucho más graves que errores de ortografía que parecen grotescos en una presentación ante 300 personas. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender que esto no es una tecnología cualquiera. Y por eso casi que no hablamos de cuáles son las características de la tecnología, sino cuáles son los atributos de la personalidad de la tecnología. ¿O quiénes de ustedes, por ejemplo, usan ChatGPT, Gemini, Copilot o alguna cosa de estas de inteligencia artificial de manera cotidiana? Bastantes. Bueno, ¿quién de ustedes, por ejemplo, cuando se baja del carro por la mañana le da gracias al carro? Pero todos le piden el favor y le dan las gracias a ChatGPT, ¿no es cierto? Porque estos bichos, estos modelos de inteligencia artificial, tienen una característica particular que es la que crean la idea o crean la ilusión de hacer todo lo posible para darnos la idea de que entienden y sienten como los humanos. De hecho, nos hablan con un grado de confidencialidad, de confianza que nosotros nunca esperaríamos de un Excel o de un Word. Pero no solamente eso, sino que así como tienen memoria, esta tecnología no solamente tiene memoria, sino que también sufre de alucinaciones, como los humanos. Pero no solamente eso, sino que además, como los humanos, no está hecho siempre para decir la verdad, sino está hecho generalmente para complacer al usuario. Luego, entre decir la verdad y complacer al usuario, prefiere decir una mentira de este tamaño antes de quedarle mal con el operador del sistema. Es literalmente otro atributo de la personalidad de esta tecnología. Y claro, está lleno de sesgos como los nuestros. Si ustedes quieren encontrar la verdad alrededor de algo, vayan primero al indio amazónico antes que ir a un modelo de inteligencia artificial.
porque la estructura de los modelos de inteligencia artificial no están hechos para decir la verdad, sino están simplemente hechos para construir una alternativa de solución más probable a partir del contexto que usted le ha proporcionado. Y claro, como los seres humanos, tiene que ser educada, porque esta tecnología se denomina como una tecnología de doble propósito. Es decir, es una herramienta para 1000 cosas, pero también es un arma. Y es una tecnología además que tiene una característica muy particular, y es que es verdaderamente generosa. Porque mientras que para una persona de altas competencias la productividad puede significar un incremento de cerca del 20%, para las personas de menos competencias puede significar un incremento de hasta el 60% de acuerdo a los últimos estudios. Es decir, que la inteligencia artificial, en vez de ampliar las brechas, puede ayudarnos a disminuirlas, elemento que termina siendo fundamental en un país como el nuestro, en donde la productividad laboral, de acuerdo a todos los estándares de OCDE y demás organizaciones internacionales, están en el sótano de la competitividad global. Luego, si yo quiero que la inteligencia artificial funcione, tengo que entender sin duda la tecnología. Pero también tengo que entender lo que está sucediendo en la organización. Porque para muchos de los líderes de las organizaciones, la inteligencia artificial simplemente es un mito, una entelequia, algo que anda por ahí, pero no sabe muy bien qué está sucediendo. Y lo que pasa es que de acuerdo a estudios de Microsoft y de LinkedIn, el 83% de la gente de sus propias organizaciones está utilizando inteligencia artificial al margen de que su organización lo permita o lo prohíba. La gente está haciendo una cosa que se llama Bring Your Own AI o trae tu propia inteligencia artificial. En ausencia de definiciones, la gente lleva la inteligencia artificial que le provoque a su oficina y hace lo que tiene que hacer con ella porque no está dispuesto a renunciar el incremento de productividad que permite la inteligencia artificial en ausencia de regulación por parte de las organizaciones. Ahora, esto va mucho más allá del trabajo, señores. La gente que cree que la inteligencia artificial solamente sirve para trabajar está en una equivocación enorme. Y está en una equivocación desde el punto de vista sociológico y práctico de lo que está sucediendo en sus propias organizaciones. En un estudio reciente, en donde se expresa, por ejemplo, cuáles son los 100 usos más comunes de la inteligencia artificial, solamente en el 7 y en el 8 aparecen los primeros usos de carácter laboral asociados a la gente que echa código, escribe código o corrige código. Y solamente en el 19 aparece el primer uso general que cualquiera de nosotros podría usar, que tiene que ver con corregir o responder o fabricar correos electrónicos. Pero en el número 1, para que se sorprendan, en el número 1 la gente está usando inteligencia artificial como terapista de bolsillo. La gente está tramitando todas sus preocupaciones y sus sentimientos a través de esquemas de inteligencia artificial a los que les pregunta y tal vez se desahoga a partir de cómo se siente y de lo que está pasando en sus organizaciones. Y si esto les pareció curioso, es porque tal vez no han visto el número 33. Y es que la gente está hablando con los muertos a través de las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Porque lo que hacen es que recrean las voces, los contenidos y la historia de personas que ya fallecieron para recrear conversaciones con ellos a partir de las posibilidades de la inteligencia artificial y la creación de robots para ese propósito. Y obviamente, esto no podría ser serio si no tiene alguna cosa, ¿no es cierto? Todos la están pensando, pero nadie se atreve a decirla. De hecho, puede que resulte un poco elevado en el número o en el lugar en el que se encuentra en el ranking de los 100 usos más comunes. Sí, señores, en el sexo. El 59, en el punto número 59 de los usos más comunes de inteligencia artificial, la gente lo está usando literalmente para mirar o para buscar o para encontrar respuestas alrededor de educación sexual, orientación sobre relaciones seguras y quién sabe qué más cosas. Y esto claramente está desbordando las fronteras de lo posible, que como lo decíamos hace un segundo, la inteligencia artificial es capaz de una gran cantidad de cosas y a partir de esa ilusión de que es una persona que siente, lo que la gente está haciendo es que está rompiendo la frontera de lo posible. Y por eso en el número 90, la gente le está preguntando a ChatGPT y a todos estos modelos de inteligencia artificial cómo maridar una comida con vino. A pesar, por supuesto, que la inteligencia artificial, por supuesto que ni siquiera se ha tomado nunca una Coca-Cola. Luego, la definición de lo que está sucediendo con inteligencia artificial es importante. Y claramente ustedes tienen una oportunidad extraordinaria de profundizar cuando se dan cuenta que la gente está ordenando sus finanzas personales a partir de la utilización de modelos de inteligencia artificial
que de la mano con el conocimiento que ustedes tienen podría ser extraordinariamente útil para mejorar la experiencia de sus asociados y afiliados y para mejorar, por supuesto, de forma sustancial la experiencia de sus clientes. Ahora, esto lo que significa es que las organizaciones se están transformando de manera radical. Y están transformándose de manera radical porque hay gente que adicionalmente a eso lo que tiene es miedo. Cerca del 60% de las organizaciones cuando empieza a ver todo esto dice, es que el primero que van a optimizar es a mí. Y entonces lo que tenemos que ver es que la llegada de la inteligencia artificial no es inocua en términos de sentimiento de las personas al interior de las organizaciones. Y claro, hay gente que la está aprovechando y gente que no tanto. Lo que estamos viendo hoy es que en un porcentaje altísimo, cerca del 37%, la gente está tomando decisiones de manera más rápida y en un 22% de la mano de inteligencia artificial está tomando decisiones mucho más precisas. Pero como viene lo bueno, también por supuesto viene lo malo. Y viene, por ejemplo, la idea de que las habilidades que estamos viendo no solamente se empiezan a concentrar en las posibilidades de la IA, sino que quien usa inteligencia artificial está encontrando también oportunidades para hacer un upskilling, una reformulación de sus potencialidades y de sus competencias, para incluso aspirar a posibilidades laborales de mayores dimensiones y mejores posibilidades que las que ya tiene. Y claro, hay problemitas, como por ejemplo que la inteligencia artificial homogeneiza a todos. Luego el vago y el inteligente, ambos que usan inteligencia artificial de manera regular, tendrán mejores respuestas en general, pero también respuestas más homogéneas, que harán perder la diversidad y el aporte que estamos viendo en las organizaciones. Y por último, pero podríamos quedarnos en miles de datos de esta naturaleza, lo que estamos viendo es que en las organizaciones en que empiezan a usar de manera sistemática y permanente inteligencia artificial, la gente no solamente se distrae menos en Internet, al contrario de lo que hubiéramos pensado al principio, no solamente se concentra más en la tarea que está haciendo, sino que también empieza a tener sentimientos de soledad, sentimientos de soledad que luego se traducen en agotamiento y en agotamiento que luego se traducen en comportamientos indeseados al interior de las organizaciones. Luego aquí, lo que estamos viendo con la inteligencia artificial no es simplemente que estamos hablando de una transformación tecnológica, sino de una transformación tecnológica o más bien una transformación cultural de base tecnológica. Una transformación tecnológica que tiene en la base el mindset, la cabeza, la manera en que como cada uno de nosotros se aproxima a la realidad. Ahora, entender la tecnología, entender lo que pasa en las organizaciones es fundamental, pero sobre todo, para que la inteligencia artificial funcione, tenemos que ir al gimnasio. Y no estoy hablando del gimnasio sino estoy hablando del gimnasio de la inteligencia artificial. Porque lo que hay que entrenar son los músculos mentales para utilizar inteligencia artificial. Y lo que pasa con esto, a diferencia de lo que mucha gente cree, es que como sucede igual con el gimnasio de las pesas y demás, es que uno no saca músculo ni mete panza por cuenta de que otro vaya al gimnasio, sino toca ir en carne propia. Es decir, para entrenar los músculos de inteligencia artificial, lo que se requiere es entender cómo funciona esto de verdad, en la práctica, para poderla alinear con el modelo de negocio y sus propias necesidades. Y eso es precisamente entonces lo que vamos a hacer a continuación. Porque tenemos que entender hasta dónde podemos llegar, cuáles son las limitaciones, las precauciones y las posibilidades de una tecnología que tenemos que calibrar en carne propia. Y por eso lo que yo tengo acá es simplemente una base de datos de los clientes de mi cooperativa. Aquí están mis asociados y como cualquier otro de las bases de datos que nosotros podemos tener, pues tiene un número importante de datos en donde está desde el número, pasando por la edad, el género, la ocupación, la fecha de vinculación y una gran cantidad de datos adicionales que nosotros podríamos tener de las personas a las que nosotros servimos y atendemos. Y como yo lo que quiero hacer es mejorar mi calidad de servicio, y lo que me permite hacer la inteligencia artificial es hiperconocer a mi cliente o a mi asociado para hiperpersonalizar mi servicio, pues lo que yo voy a hacer es algo que como abogado nunca habría podido hacer yo solo o como un microempresario tampoco lo hubiera podido hacer.
Y es que le voy a compartir este archivo al modelo de inteligencia artificial. Y lo voy a convertir, como cualquiera de ustedes lo puede hacer, en un científico de datos, porque cada uno de ustedes tiene en su bolsillo, no sé si no se habían enterado, a un científico de datos, educado en las mejores universidades que se les ocurran, para que los asista y les ayude en la tarea que vamos a hacer. Y le vamos entonces a decir, usted es un científico de datos, y le voy a pedir que por favor analice este contenido y que paso a paso me diga qué puede encontrar en esta información. Entonces la inteligencia artificial, que lo que hace principalmente es hacer caso, me dice lo siguiente: he recibido esto y por favor deme la primera instrucción. Ok, y entonces le vamos a decir, analice por favor detalladamente este archivo de nuestros asociados y quiero que construya un análisis de rentabilidad en los siguientes o con los siguientes ejes, desde la perspectiva demográfica y desde la perspectiva de producto. Y entonces el personaje lo que va a hacer, una vez yo le doy esta instrucción, es literalmente irse a conversar con el archivo que ustedes acaban de ver y empezar a construir el análisis demográfico por edad, nivel socioeconómico, ubicación, antigüedad y por producto para darme la información correspondiente. Y lo primero que hace es decirme, listo, aquí lo voy a compartir qué es lo que usted me dio. Tiene 5 hojas y quiero que analice la hoja de base enriquecida, que es donde está la estructura general del contenido que le acabamos de hacer. Me dice, listo, aquí va el análisis que usted me ha hecho. En esto uno pierde un poco la perspectiva, ¿no? Estos bichos se demoran 10 segundos en hacer la tarea y uno ya se está estresando. Si lo hiciera uno, se demoraría unos 10 o 12 días empezando a construir el contenido. Y entonces me dice, aquí va lo siguiente: estructura general de la información, estructura de las columnas principales, con lo cual acaba de decirme que hay, productos y portafolio, quién tiene qué tipo de producto en cada circunstancia, y variables financieras y rentabilidad por persona a partir de esa base de datos que tiene cerca de 200 afiliados. Además tiene un diccionario, unas observaciones y demás. Y entonces le voy a decir, deme por favor los resultados anualizados de esta información y por favor, con base en lo anterior, dígame, o más bien agrúpelos en 3 categorías de rentabilidad: alta, media y baja. Y describa además cada uno de estos segmentos para yo saber exactamente de quién es que estamos haciendo. Como se habrán dado cuenta, lo que yo arranco por un lado, que es para poder analizar el perfil de mi cliente, lo voy a terminar, por supuesto, con una estrategia de mercadeo hiperpersonalizada para cada uno de los segmentos en donde yo estoy a partir de mis productos, para poder decir qué quiero que haga en relación a cada uno de estos elementos. Y entonces me dice lo siguiente en cuestión de segundos. Aquí tengo segmento de rentabilidad alta, lo comparten 67 afiliados, tienen una participación enorme en el margen y tiene además una rentabilidad promedio de tanta plata. El perfil promedio es de una persona de 43 años con ingresos mensuales de tanto, ahorro de tanto promedio y características principales de esta naturaleza. Y tiene, por supuesto, cuál es la implicación estratégica de este perfilamiento en una cosa que nos ha tardado 3 minutos y medio para hacer y que probablemente nos demoraríamos muchísimo más. El segmento de rentabilidad media hace exactamente lo mismo, nos dice los mismos campos alrededor de lo que estamos haciendo, y en el de baja exactamente lo mismo. Al final tengo una conclusión general en donde yo, si quisiera profundizar, podría profundizar y demás. Pero como lo que yo quiero es enfocarme y tomar decisiones basadas en datos, lo que le voy a decir es entonces, quíteme el paisaje y el mugrero alrededor de esta realidad y deme por favor el perfil del asociado más rentable con el que yo debería fortalecer mi relación. Y con ese perfil, por favor, no solamente identifícalo, sino que hágame un reporte para yo poder saber exactamente quién es, dónde está y de qué se trata. Y entonces lo que me dice eso, el asociado más rentable está en el 10% de la información que usted me compartió. Tiene básicamente un perfil económico y financiero de esta naturaleza, tiene un perfil demográfico entre esta edad, tiene un perfil de producto alrededor de los diferentes elementos que podrían ser útiles de mi cooperativa y me da, por supuesto, el tipo de asociado que yo quisiera entonces empezar a capturar para poder orientar mis estrategias comerciales. Ahora, él de una vez, sin habérselo pedido, es capaz de recomendarme algunos sectores en donde debiera trabajar para profundizar en esta tarea. Y claro, yo le pedí al final
que me ayuda a construir la estructura preliminar de una estrategia de mercadeo para atraer ese segmento que acabo de identificar. Con lo cual, me saca del yo creo que al yo sé que a partir del análisis de la información. Y entre mejor y más información tenga, pues mejor y más información yo voy a poder construir alrededor de lo que estamos haciendo. Al final, le pedí que por favor me ayudara a hacer una sugerencia de cuáles son las gráficas que me recomienda. Y le vamos a decir que haga estas, por favor. Un histograma de una caja, un boxplot, para poder ilustrar lo que me acaba de decir con datos, porque a mí literalmente se me dificulta entender y me queda mejor ver lo que estamos haciendo. Y el personaje entonces lo que hace es, me ayuda entonces a graficar la información de hacia dónde tengo yo pues que concentrarme en el contenido de lo que estamos haciendo. Y así podría entonces partir de casi que cero información, desde la ignorancia o desde el conocimiento, para buscar que este personaje me ayude a construir estrategias alrededor de lo que estamos haciendo. Pero esto no tiene límite. Y no tiene límite, y esto no se trata claramente de ir, digo yo, al mercado de las pulgas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, sino se trata, como decíamos hace un segundo, de disparar los músculos mentales que nos van a decir cómo usarlo. Y por eso les voy a pedir que por los próximos 5 minutos se metan conmigo en el ejercicio que vamos a hacer. Y es que vamos a preparar una junta directiva o un consejo de administración. Y entonces, en ese consejo resulta, todo es hipotético lo que voy a decir, a nadie le ha pasado nunca. Yo la verdad no sé mucho temas financieros, soy el representante legal de una cooperativa chilena cuyos estados financieros saqué de internet y tengo junta directiva, ¿hoy es qué? ¿Martes? ¿Miércoles? Tengo junta directiva el lunes de la siguiente semana. Y como yo sé que la situación está tensa, pero todo es hipotético, y en la junta directiva, en el consejo hay gente que no me quiere, pues a mí me va a tocar preparar, todo es hipotético, me va a tocar preparar esto de una manera detallada y en profundidad. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, bueno, inteligencia artificial, écheme una mano para preparar mi junta directiva. Y entonces me dice, listo, aquí está. Y entonces lo que le vamos a decir es, aquí yo le subo los archivos de los estados financieros, que son unos archivos de estados financieros como cualquiera de los que nosotros tenemos que preparar. En este caso son unos archivos o unos estados financieros de una cooperativa chilena. Y lo que le vamos a decir a este personaje es, como ya se lo relaté, usted es miembro de junta directiva, lo que necesito es que me identifique cuáles son los 5 puntos con los que me van a levantar en la junta que yo tengo el lunes siguiente. ¿Listo? Entonces este personaje, con esa misión encima, lo que dice es, listo, le voy a ayudar y le voy a identificar los 5 elementos con los que a usted evidentemente lo pueden castigar habiendo leído los estados financieros al detalle. Mientras trabaja el personaje ya saben para dónde vamos, ¿no? Si yo soy el representante legal y quiero preparar los estados financieros y le digo, dígame por dónde vienen los tiros el lunes, la segunda pregunta que yo le voy a decir es ¿cuál? ¿Cómo qué? Claro, por favor ahora ayúdeme a elaborar al menos 3 argumentos para cada una de las críticas, por qué las críticas son mentirosas o inexactas e incluso parecen hechas por quienes no leyeron los estados financieros. Y entonces el personaje me dice, listo, aquí están los elementos claves de las críticas que le tengo. 1, riesgo de empresa en marcha, problema grave patrimonial, reajustabilidad de exposición al riesgo de mercado y como acordamos 5 elementos alrededor de lo que habíamos hablado. En segundo lugar, siguiendo el consejo aquí del señor que me sopló, le voy a decir, listo, habiendo entendido esas críticas, por favor, deme entonces ahora los contraargumentos para justificar por qué nada de las críticas es verdad. Y este personaje entonces hace exactamente lo que acabamos de hacer. Empieza a revisar cada uno de estos elementos y me dice por qué, por ejemplo, cada uno de estos elementos no es verdad en términos de lo que habíamos mencionado. Me dice, listo, crítica 1, refutación de la administración y argumentos sólidos. Y entonces yo ya me empiezo a frotar las manos porque digo, voy listo a esa junta directiva del lunes, ya sé por dónde vienen los tiros, yo ya sé qué voy a responder cuando me saquen el tema. Pero como sucede también en la realidad,
la verdad es que no siempre somos perfectos. Y en el punto 2 o 3, la verdad sí tenemos un problemita. Y entonces uno no va a un consejo de administración y dice, no, todo bien, pero en este mal, pero de malas. Sino uno tiene que llegar ¿con qué? Pues con un plan de trabajo. Y entonces le vamos a decir a este personaje de una vez que por favor elabore un plan de trabajo alrededor de la crítica número 3, que es muy grave. La verdad, la crítica número 3 es muy grave. Vamos a ver por aquí. A ver. Para la número 2, perdón, para la número 2. Y le vamos a decir, por favor, elabore lo siguiente. Y es que quiero un plan de trabajo en formato de marco lógico. Y este plan de trabajo debe tener objetivo, actividades, subactividades, KPIs, plazos, responsables, presupuestos y entregables. Con lo cual, yo puedo irme, aquí está mi plan de trabajo, listo para la junta directiva e ir construyendo la manera en que voy a hacerlo. Obviamente, esto no es perfecto, pero el 40% de algo ciertamente es mejor que el 100% de nada. Pero como yo me sigo sintiendo inseguro, entonces de todas maneras quiero ir a utilizar otras herramientas de inteligencia artificial. Y le voy a decir, ¿sabe qué? Es que todo muy bien, pero quiero entender esto mejor con un mapa mental. Y entonces en cuestión de segundos, este bicho fue capaz de hacerme un mapa mental en donde yo puedo explorar paso a paso los componentes de un estado financiero. Pero como sigo estando inconforme y quiero mejorar mi preparación, pues también le voy a decir, ¿sabe qué? Es que a mí me gustaría repasar esto todos los días de la calle a la cocina, perdón, de la casa a la oficina. Y entonces, ¿por qué más bien no me ayuda con esto? Perfecto. Vamos con ¿Vamos sonido. a ello? Empezamos por la nota 2, la de la situación financiera. A ver, abordan el tema de las pérdidas recurrentes, lo cual está bien, pero ¿Qué acaba de da la pasar? sensación de que el plan Este para darle la personaje vuelta podría ser más acaba de robusto, ¿no? fabricar un podcast Para generar más para yo confianza, poderlo digo. descargar e Totalmente. irme en el radio oyéndole de ida y de regreso hasta el lunes todos los días, fortaleciendo todas las posibilidades que tengo yo para preparar mis estados financieros para la junta directiva que tengo al frente. Y así podríamos irnos de caso en caso y de elemento en elemento. Podríamos construir contenido para educar financieramente a los más jóvenes a partir de estructuras que podríamos construir en cuestión de segundos. Podemos, por supuesto, construir y mejorar y reeditar todos nuestros guiones de cobranza y nuestras estrategias. Y casi que cualquier cosa que se nos ocurra. Porque literalmente el único límite que tiene la inteligencia artificial es la necesidad o nuestra imaginación. Y la capacidad que tengamos para alinear las posibilidades de la inteligencia artificial con la naturaleza de nuestro negocio. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que esto no simplemente es un paisaje por ahí, no es un elemento que está rondando nuestras empresas, sino que tenemos que entender que tenemos que reordenar nuestra organización, porque tenemos que tomar decisiones distintas a aquellas que estábamos tomando hasta ahora, porque hay que ponerle una platica y un presupuesto a la inteligencia artificial. Y hay que reordenar los equipos. Y hay que entender que esto no es un tema técnico, sino estratégico. Y tenemos que incorporar una serie de elementos de gobernanza y supervisión. Porque lo más peligroso es que nadie use inteligencia artificial. Y lo segundo más peligroso es que todo el mundo use inteligencia artificial sin ningún control. Y por supuesto, tenemos que construir nuestra matriz de riesgos, de cumplimiento y los parámetros éticos de funcionamiento de la inteligencia artificial al interior de nuestra organización. Esto no simplemente es como dicen las tecnologías plug and play, conéctese y ponga play que esto funciona bien, sino tenemos que construir de la mano de la gente, que es lo más importante alrededor del tema. Y por supuesto, ¿cómo impacta esto a la gente? ¿Cómo impacta esto a la sociedad, al trabajo y a las organizaciones en donde estamos? Y entender, como es natural, que no estamos hablando simplemente de tecnología, sino sobre todo de mentalidad y cultura. Porque así como hay activos, personas que tienen todas las días la idea de ver para qué sirve la inteligencia artificial, hay gente que le tiene miedo y que va a decir, freno de mano, aquí la inteligencia artificial no entra. Y eso literalmente también es un elemento que tenemos que trabajar. Y por supuesto, el algoritmo más importante a partir de esta reflexión
no es la tecnología, sino el liderazgo. Porque hay que impulsar y empezar a desarrollar una serie de habilidades para poder aprovechar adecuadamente la inteligencia artificial. Estrategias de gestión obvias. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un ejército de trabajadores robots que van a tener que interactuar con los humanos no en 100 años, sino en breve? ¿Qué vamos a hacer nosotros para reconfigurar el control de la organización y por dónde vamos a empezar y cuánta plata le vamos a poner? Y por supuesto, ¿cómo vamos nosotros a romper esa cadena de la soledad a partir del liderazgo transformacional? ¿Cómo vamos a reconectar con los equipos cuando la gente esté concentrada en inteligencia artificial a partir de los beneficios que tiene? ¿Y cómo vamos otra vez a lograr que la gente entienda que aquí hay una serie de componentes éticos de los cuales no se pueden pasar porque hay una zona medio penumbrosa alrededor del tema? Y por supuesto, hay un elemento que es verdaderamente importante, y es cómo y quién le va a enseñar a los funcionarios de las organizaciones a pensar con juicio crítico alrededor de los resultados que da la inteligencia artificial. Porque el riesgo más grande que tenemos en toda esta travesía es el de entender que la inteligencia artificial suprime la necesidad del ser humano y que en consecuencia todo lo que ella haga o diga es mejor o es verdad frente a lo que nosotros pensamos. Y nos recostamos de más perdiendo la capacidad de juzgar, entender y aprender lo que la inteligencia artificial dice por nosotros. Por eso, hay una serie de reflexiones que uno debería tener listo para poder abordar esta travesía personal y corporativa alrededor de inteligencia artificial. Lo primero es que todos tienen que estar expuestos a la inteligencia artificial. O levante la mano aquí al que lo contrataron porque era el chacho pues para la inteligencia artificial. Pues ninguno. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para identificar el talento que necesitamos al interior de las organizaciones? Necesitamos construir un ecosistema adecuado donde la experimentación segura sea una posibilidad. Segundo, el aprendizaje es indelegable. No hay manera de decir, contraten a alguien para que nos ayude en esto. Hay que entender porque solamente los líderes de las organizaciones son los que conocen su modelo de negocio. Pero además, no hay manual de instrucciones. Ni siquiera quienes hicieron la inteligencia artificial saben para qué sirve. Quienes están diciendo los usos son las personas quienes les están dando precisamente contenido a partir de probar, equivocarse y volver a probar. Y ojo, muy urgente, hay que rápidamente poner en marcha en cada una de sus organizaciones una política de usos y roles. Una política de usos y roles que le dé claridad meridiana a todos los que integran su organización de lo que se permite y de lo que está prohibido, de en qué circunstancias se puede y no se puede, de a quién le presenta una idea cuando sea conveniente y cómo construir a partir de un entorno seguro de experimentación. Y claro, esto es una oportunidad no solamente para hacer tecnología, no solamente para transformar las organizaciones, sino casi que además está en el core de lo que ustedes hacen para redefinir la oferta de valor de cada uno de los empleados. Porque el aprendizaje de inteligencia artificial y la ejecución de las estrategias de inteligencia artificial es también una oportunidad para reconfigurar la manera en que todos trabajamos. Estudios recientes, no en ninguna de sus cooperativas por supuesto, dicen que la gente pasa aburrido cerca de 10 horas a la semana en su oficina. La inteligencia artificial debería empezar por eso, quitándole el aburrimiento a la gente y volver a enfocar a las personas en la generación de valor todos los días en su trabajo. Y por último, como lo mencioné hace un segundo, es clave entender que la inteligencia artificial sirve para muchas cosas, pero es incapaz de muchas otras. La inteligencia artificial no sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto. No sabe lo que es justo, lo que es injusto. No tiene el contexto si yo no se lo he dado. Luego, la inteligencia artificial es un extraordinario motor de crecimiento y de posibilidades, pero siempre tiene que haber humano a bordo. Un humano a bordo que verifique el contenido y que garantice que la inteligencia artificial tiene, como las cooperativas, un propósito social al servicio del crecimiento, de la felicidad y de la satisfacción de las necesidades de las personas. Muchísimas gracias. Este es cada uno de ustedes. Ese es el experto de inteligencia artificial en sus organizaciones. Mírense al espejo, que aquí no vamos a encontrar nada distinto que las posibilidades de que cada uno, gracias,
a su ritmo, construya la travesía de inteligencia artificial que le sirve a su propia organización. Muchas gracias. Somos Fecolfin. Unidos somos más.